La bestia rubia, inspirada en la figura del rubio bestia de Nietzsche, poder sin culpa, fuerza bajo el barniz de la virtud. La bestia rubia, concepto tomado de Nietzsche, alude a esa figura que actúa con la autoridad y pureza aparente, pero guiada por una fuerza más antigua, la del instinto, el interés, la voluntad del poder. A través de silencios, lealtades sutiles y elecciones difíciles, esta breve novela retrata lo que ocurre cuando la conciencia choca con el legado y cómo incluso el bien puede ser una forma elegante de la fuerza. La bestia rubia, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. Había sido casi demasiado fácil. Esa fue la primera impresión del joven Milner mientras volvía a quedarse en el umbral de la casa de los Spencer, con el gran momento de su entrevista ya detrás de él, y la Quinta Avenida extendiéndose a sus pies como un sucio pátolo urbano. Deteniéndose allí bajo la luz invernal, con el estruendo de las pesadas puertas del vestíbulo aún resonando en sus oídos y la vista perdida en la perspectiva interminable de la avenida atestada, se atrevió incluso a recordar la famosa frase del Ratignac a París y a murmurar bajo su pequeño y rubio bigote: ¿quién sabe? Él, J. Milner, sabía ya bastante, mucho más de lo que habría creído posible aprender en media hora de charla con alguien como Orlando G. Spencer, y la ciudad ruidosa y desbordante ante él parecía sonreírle como una cómplice que conocía el resto de la historia. Una ráfaga de viento, bajando desde la altura vertiginosa del edificio de la esquina, le atravesó el abrigo y le obligó a sujetarse el sombrero. Era un día de enero crudo, de luz y aire cortantes, en el que el sol parecía cuchillas de hielo y el viento te arrastraba a abismos negros en cada esquina. Pero la satisfacción de Milner era como un forro cálido en su abrigo raído, y tras asegurarse el sombrero, siguió allí, en el umbral de los Spencer, absorto en la visión que se le había revelado desde aquel pisgah de mármol. Sí, era increíble lo que esa visión le mostraba. Tan absorto estaba que podría haberse quedado congelado en el escalón de no haber sido porque las puertas tras él se abrieron de repente, dejando salir a una figura delgada, envuelta en un abrigo de piel. Era el joven al que había sorprendido retirándose cuando entró al despacho del señor Spencer, y a quien éste, con un gesto afable, se había molestado en presentarle como mi hijo Draper. Era característico de aquella extraña cordialidad del momento que el gran hombre se tomara la molestia de presentar a su heredero a un simple solicitante como Milner, y también lo era que el heredero le dedicara, desde su rostro pálido y de frente ancha, una sonrisa de bondadosa timidez. Igualmente típico de Milner fue fijarse enseguida en los estrechos que eran los hombros bajo aquella cabeza inocente, estrechez que, como ahora notaba, apenas disimulaba el ancho cuello de piel del caro y mal cortado abrigo del joven Spencer. Pero el rostro del muchacho, al sonreír sorprendido por este segundo encuentro, tomó una expresión de buena voluntad casi apenada, el tipo de mirada que Milner despreciaba, pero a la que nunca lograba del todo resistirse. «Señor Milner, ¿está usted esperando?», preguntó el joven con una intención servicial que parecía un eco más refinado de la cordialidad rotunda de su padre. «¿Esperando mi coche? No», bromeó Milner
con su voz franca y libre. La verdad es que estaba aquí simplemente contemplando mi buena suerte. Y al ver que los ojos azul claro de su interlocutor formulaban una pregunta, mi extraordinaria suerte, aclaró, al haber sido contratado como secretario de su padre. Oh, respondió el otro con un leve rubor en sus mejillas cetrinas. Me alegro mucho, aunque ya estaba seguro. Se detuvo y ambos se miraron con amabilidad. Milner apartó la vista primero, temerosa de que ésta traicionara la sensación de fuerza y destreza que le daba el contraste con la fragilidad del otro. ¿Seguro? ¿Cómo podía estarlo alguien? Yo mismo aún no me lo creo. Rió disfrutando la ironía de su triunfo. Las palabras del joven no sonaban como una simple cortesía. Milner percibió en ellas una especie de homenaje a su autoridad. Oh, sí, estaba seguro, repitió Draper. Seguro desde que le vi, quiero decir. Milner volvió a sentir un cosquilleo de orgullo. Sí, tenía presencia, maldita sea. La tenía. Pero su acompañante aún no se marchaba, con un aire de sociabilidad tímida en los ojos. Si va a pie, le acompaño un tramo, y señaló hacia el sur por la avenida chillona y desgastada. Eso también formaba parte de la gran comedia del momento, que Milner bajara los escalones de los Spencer junto al joven Spencer y paseara con él por la Quinta Avenida en el momento más glorioso de la tarde. El secretario de Orlando G. Spencer caminando con el heredero del Orlando G. Spencer. Tuvo la sangre fría de mirar disimuladamente el reloj. Exactamente 40 minutos habían pasado desde que había llamado al timbre y entregado su tarjeta a un mayordomo glaciar, escéptico, que lo había dejado plantado sin ceremonia sobre el frío mosaico del vestíbulo. Algún día, pensó Milner con una sonrisa para sí, algún día ese mayordomo trabajará en mi caldera o me limpiará las botas. Y se imaginó su palacio de mármol levantando sobre el suelo como un mausoleo del orgullo de un sirviente. Solo 40 minutos atrás, y ya tenía su oportunidad entre las manos, y no pensaba soltarla. Era increíble lo que había pasado en tan poco tiempo. Subió esos escalones siendo un joven desconocido, sin trabajo y sin muchas esperanzas reales de conseguir uno. Un joven necesitado, con una madre y 2 hermanas desvaídas a las que ayudar, y una figura creciente de deudas que se le aparecía por las noches junto a la cama. Y bajaba ahora con su presente asegurado y su futuro iluminado con los colores del arco iris sobre una olla de oro. Sin duda, un tipo que avanzaba a ese ritmo tenía algo dentro y podía fiarse de su estrella. Bajando de esa nube, aguzó el oído para escuchar lo que decía el joven Spencer. Mi padre le hará trabajar bastante, ya sabe, pero parece que eso no le importará. Milner se irguió, consciente de no poder derrochar ni un centímetro de estatura. Oh, no me importa trabajar, mientras lleve a alguna parte. Exacto, asintió Draper con entusiasmo. Es justo lo que yo pienso, y verá que todo lo que emprende mi padre lleva a cosas realmente increíbles. Milner apretó los labios para no soltar una sonrisa sarcástica. Él solo pensaba en a dónde lo llevaría a él ese trabajo, no en lo que significara para el ilustre Orlando G. Spencer. Pero miró a su compañero con simpatía. «¿Usted también es un filántropo como su padre?» «Ah, no sé». Se habían detenido en un paso de peatones y el joven Draper, con aire pensativo, golpeaba el bordillo con su bastón de cabeza de ágata. «Yo creo en tener un propósito». «¿Y usted?», preguntó alzando de repente sus ojos azules hacia el rostro de Milner. «¿Un propósito? Claro que sí. No creo en nada más», exclamó Milner, sintiendo que el suyo era algo tan sólido que podría empuñarlo como un garrote. El joven Spencer pareció aliviado. «Sí, yo también me aferro a eso. Existe un propósito, así que al final, aunque no esté del todo de acuerdo con mi padre en algunos detalles». Se sonrojó y volvió a mirar a Milner. «Me gustaría hablar con usted de esto algún día». Milner contuvo otra sonrisa. «Espero que tengamos muchas charlas».
«Oh, si puedes sacar tiempo», dijo Draper casi con humildad. «Estaré siempre a mano». «Para mi padre, no para mí», vaciló Draper con otra sonrisa que lo delataba. «Mi padre dice que hablo demasiado, que me ando metiendo y saliendo de todo. No cree en analizar, piensa que es destructivo. Pero no ha destruido mis ideales». Miro con cierta nostalgia arriba y abajo por la ruidosa calle. Y eso es lo importante, ¿no? Quiero decir, tener un ideal. Volvió a mirar a Milner con aire casi alegre. «Sospecho que usted también es un revolucionario». «¿Revolucionario? Por supuesto. Pertenezco al Sindicato Rojo y a la Mano Negra», afirmó Milner con entusiasmo. Draper se echó a reír ante la exageración de la broma. «Estupendo. Haremos reuniones incendiarias». Sacó de entre sus abrigos una exagerada muestra de reloj con escudo de armas. «Lo siento mucho, pero tengo que despedirme. Esta es mi calle», explicó. Milner, con un leve pinchazo de envidia, echó un vistazo al edificio de mármol con columnas en la esquina opuesta. «¿Va al club?», dijo con fingida indiferencia. Su compañero pareció sorprendido. «Oh, no, nunca voy. Es aburridísimo», y añadió, tras una de esas pausas en las que parecía medir con ansiedad la paciencia de su interlocutor: «Solo voy a dar una clase de Biblia que tengo en la 10ª Avenida». Milner se quedó unos segundos mirando cómo la figura esbelta se abría paso entre los carruajes hacia la acera contraria. Luego reanudó su camino por la 5ª Avenida, acompasado el paso al ritmo mental de un estribillo. «Es demasiado fácil, demasiado fácil, demasiado fácil». Como su destino era el modesto y viejo piso cerca de la University Place, donde 3 delicadas mujeres esperaban el resultado de su gestión, tuvo tiempo, en el camino de vuelta, de disfrutar primero de un sentimiento general de triunfo y luego de detenerse a contemplar con detalle los distintos aspectos de su hazaña. Desde un punto de vista práctico y material, era para sentirse orgulloso, pero sobre todo, lo que le hinchaba el pecho de satisfacción era el hecho estético, haber logrado exactamente lo que se había propuesto. Porque al fin y al cabo, cualquier joven con los contactos adecuados podría haber solicitado el puesto de secretario de Orlando G. Spencer e incluso llegar hasta el despacho del gran hombre. Pero que él, Hugh Milner, no solo hubiera llegado hasta allí, sino que en apenas media hora hubiera conseguido asegurarse un lugar permanente, eso sí demostraba algo. Era que la primera regla del éxito es saber actuar de acuerdo con los propios principios. «Hay que tener un plan, hay que tener un plan», murmuraba mirando con lástima las caras difusas que pasaban ante él y sintiendo el impulso de detener a alguien y explicarle su doctrina. Pero por supuesto la falta de plan de la mayoría de los humanos era justo lo que abría su oportunidad, y le hizo gracia pensar que cada rostro sin rumbo que encontraba era una garantía de su propio ascenso, un peldaño más en la escalera que pensaba subir. Sí, el gran secreto del éxito era saber qué se quiere hacer y no tener miedo de hacerlo. Su propia historia ya lo estaba demostrando. No había tenido miedo de abandonar su modesto pero seguro empleo en una oficina inmobiliaria por la aventura incierta de una secretaría privada, y en cuanto vio a su nuevo jefe supo que no se había equivocado. Cuando uno tiene algo especial, y Miller sabía con cierta modestia que lo tenía, no aprovecharlo es desperdiciar una fuerza valiosa. Y cuando se enteró de que Orlando G. Spencer buscaba un secretario capaz de ayudarle de forma inteligente en sus proyectos filantrópicos, supo que había llegado su hora. No formaba parte de su plan asociarse con un magnate de las finanzas. Tenía la idea de que los pececillos que van a aprender de una ballena acaban siendo tragados. La oportunidad para un joven astuto, con la cabeza fría y sin prejuicios, esto también lo decía desde la experiencia, estaba más bien en hacerse indispensable para uno de esos ricos bien intencionados y aprovecharse de sus miedos y escrúpulos como herramientas para avanzar, aunque ni siquiera se atreviera a formular estos principios con todas las letras. No en vano, en sus tiempos universitarios había rastreado
hasta su madriguera el llamado sentido moral y desenmascarado los distintos sentimientos interesados que se escondían tras su fachada edificante. Su fuerza estaba en esa precocidad para entender los verdaderos resortes de la acción humana y en su negativa a clasificarlos según la moral o las normas sociales convencionales. Tenía, por así decirlo, el valor de no tener convicciones. Para un joven sin prejuicios como él, era evidente que filántropos indefensos como Orlando G. Spencer eran tan presa natural del fuerte como lo es el cordero del lobo. Era mucho más agradable devorar que ser devorado en un mundo donde por ahora no parecía haber una tercera opción. Y cualquier escrúpulo ante la incomodidad temporal de su víctima se desvanecía al adoptar una visión más científica, que tenía en cuenta el daño social que podían causar los bienintencionados. Miner estaba convencido de que cada desgracia individual que Spencer ayudaba a aliviar añadía en el fondo un poco más de ineficiencia al conjunto de la sociedad. Uno de sus pasatiempos favoritos era imaginar los males innumerables que podrían derivarse de salvar a un solo niño del monte Taigeto. Estamos hechos para devorarnos unos a otros, y compadecerse del sufrimiento es solo una etapa muy primitiva del egoísmo. Hasta que uno no la supera y empieza a saborear formas más complejas del instinto. Se interrumpió de golpe, frenado por un perrillo escuálido que se había lanzado entre los carruajes hasta acabar entre sus piernas. Miner no odiaba a los animales, aunque los prefería sanos y bien parecidos. Aquel perro no era ni lo uno ni lo otro. Su cuerpo encogido delataba una mezcla poco acertada de razas, y su pelaje ralo y sucio mostraba el mal hábito de dormir en carboneras y alimentarse de lo que encontraba. Además de estos males físicos, sus movimientos nerviosos y erráticos delataban una debilidad de carácter congénita que difícilmente le habría permitido destacar ni siquiera en mejores circunstancias. Y a Miner no le desagradó comprobar que el animal cojeaba de una pata trasera, lo que probablemente lo condenaba a una muerte cercana. La absurda idea de que un animal así intentara cruzar la Quinta Avenida en la hora más concurrida de la tarde le parecía solo un poco menos ridícula que la heroína de que lo hubiera conseguido, y se quedó un momento mirándolo, preguntándose qué lo habría empujado a intentarlo. En realidad, era el retrato perfecto del marginado humano al que Orlando G. Spencer y los suyos dedicaban millones para mantener con vida. Y Miner reflexionó sobre lo mucho mejor que la naturaleza sabía hacer su trabajo cuando se trataba de eliminar cuadrúpedos superfluos. Una señora mayor que se acercaba en dirección contraria evidentemente no compartía su visión desapasionada del caso. Se detuvo emocionada y exclamó: «¡Ay, pobrecito!», y se agachó para acariciar al objeto de su compasión. El perro, con su habitual falta de criterio, recibió el gesto con desconfianza y respondió con un gruñido. La señora palideció y se echó atrás. Un caballero, en un acto caballeroso, espantó al animal con su paraguas, y dos chavales ociosos apoyaron la acción con un sonoro «¡Fuera, bicho!». El blanco de todas esas muestras de hostilidad, creyendo al parecer que se debían no a su conducta antisocial, sino al odio eterno del universo, salió corriendo como loco hacia la esquina y desapareció por una calle lateral. Miner notó entonces que la pata herida dejaba un pequeño rastro de sangre. De forma casi involuntaria, dobló la esquina para ver qué pasaba después. Estaba claro que el animal no tenía ningún plan, pero tras varias maniobras erráticas y contradictorias, se metió a trompicones por una entrada del sótano, donde se acorraló contra la verja de hierro, quedándose ahí acobardado y ridículo. Miner, que lo seguía, se asomó y lo observó pensativo. Entonces silbó, solo para ver si acudía, pero eso solo provocó que el perro se levantara tembloroso, con movimientos de cabeza desesperados, como calculando por dónde huir. «¡Bah, qué demonios! Quédate ahí si quieres, pobre desgraciado», murmuró el joven, alejándose.
A unos metros se giró y vio que el perro había salido de la entrada y cojeaba calle abajo a escondidas. Los chavales seguían por allí y la idea de dejarlos al mando de la situación no le gustó. Suavemente, con mil precauciones, empezó a seguir al animal. No sabía por qué lo hacía, pero la necesidad era más fuerte que él. Por un momento pareció que acortaba distancia, pero el perro, como si adivinara su presencia, giró de repente y se arrastró cojeando por un parterre helado, junto a una casa con las contraventanas cerradas. Allí, contra el muro del fondo, se dejó caer sobre un montón de nieve sucia, como si ya no pudiera más. Miner se detuvo al otro lado de la verja y lo observó. Pensó que bajo el amparo del atardecer invernal tal vez tuviera la suerte de quedarse allí sin que nadie lo molestara y que por la mañana probablemente estaría muerto de frío. Era sin duda la mejor solución, así que empezó a alejarse otra vez. Pero justo entonces los chavales reaparecieron y se plantaron delante de él. «Le pillamos el perro, jefe», dijeron con una sonrisa burlona. Miner los mandó al diablo y se quedó mirándolos con severidad hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de su vista. Entonces, tras asegurarse de que la calle seguía vacía, apoyó la mano en la verja y la saltó de un brinco entrando en el parterre. Mientras lo hacía, pensó que sin sentir compasión por el sufrimiento era una de las formas más elementales del egoísmo y también era, necesariamente, una de las más difíciles de arrancar. Capítulo 2. Mi principal objetivo en la vida, repitió Orlando G. Spencer. Se recostó en su silla, se ajustó el monóculo de concha en su nariz corta y chata y lanzó una mirada radiante por la mesa del almuerzo hacia los dos jóvenes que compartían la comida con él. Su vista se posó en su hijo Draper, sentado frente a él, tras una barrera de orquídeas y una planta georgiana. Pero sus palabras iban dirigidas a su secretario, que, estilográfica en mano, había dejado de lado las tentaciones de un soufflé de setas para anotar, con vistas a una entrevista en el Sunday, un resumen de las ideas e intenciones de su jefe respecto al recién creado Colegio Misionero Orlando G. Spencer. Era costumbre del señor Spencer recibir en persona a los periodistas privilegiados que transmitían sus opiniones al mundo, pero en los últimos meses, especialmente desde que el gran proyecto del Colegio Misionero estaba en marcha, la presión de los negocios y de la filantropía habían obligado a Miller a intervenir con frecuencia y aprovechar las comidas apresuradas para extraer el sentido de las elucubraciones de su patrón entre plato y plato. Miller tenía un apetito saludable y no era uno de los menores sacrificios tener que reprimirlo tan a menudo en aras de su progreso profesional. Pero cada vez que apartaba uno de los logros del chef de Spencer, sentía que subió un peldaño más en el aprecio de su jefe. A Spencer no le disgustaban los placeres de la mesa, aunque parecía considerarlos una recompensa por el éxito más que un consuelo durante el esfuerzo, y le agradaba ver cómo su secretario disfrutaba con entusiasmo de aquello que tan frecuentemente debía negarse. Draper, criado desde la infancia a base de trufas y tortuga, consumía tales exquisiteces con la indiferencia de un viajero engullendo un bocadillo de estación. Pero Miner nunca cometería el error de ocultar a su jefe lo mucho que sentía perderse un manjar cuando el deber le obligaba a cambiar el tenedor por la pluma. «Mi principal objetivo en la vida», repitió el señor Spencer, quitándose el monóculo y haciéndolo girar pensativamente en su dedo. «Lamento que te pierdas este soufflé, Miner. Merece la pena». «Pues supongo que podría decir que mi objetivo en la vida es dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Sí, no creo que pueda decirlo mejor. Dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Podría ser un buen titular. Quiere dejar el mundo mejor de lo que lo encontró». Es exactamente el mensaje que me gustaría transmitir en esta entrevista sobre el colegio. El señor Spencer hizo una pausa y volvió a mirar a su hijo, que había apartado el plato y observaba a Miner con una intensidad soñadora. «Y también es el mensaje que quiero transmitirte a ti, Draper.
continuó el padre con amabilidad, mientras inspeccionaba con el tenedor crítico los espárragos gordos y perfectamente iguales que un criado acababa de presentarle. Quiero que entiendas que nada es tan importante como eso, ningún éxito literario ni ningún prestigio intelectual. Oh, sí, claro que lo entiendo, murmuró Draper, con uno de sus rápidos sonrojos y una mirada que iba de su padre a Miner. El secretario seguía concentrado en sus notas y el joven Spencer añadió, tras una breve pausa, solo que la cuestión es, no, intentar descubrir qué es exactamente lo que mejora el mundo. Intentar descubrirlo, repitió su padre con tono condescendiente. No hace falta esforzarse tanto. Lo que mejora el mundo es la bondad. Sí, sí, claro. Se apresuró a decir su hijo algo nervioso. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que se considera bueno? El señor Spencer frunció el ceño y golpeó con fuerza el mantel de damasco con el puño. Te agradecería que no blasfemaras, hijo mío. La cabeza de Draper se alzó un poco más sobre su largo cuello. No iba a blasfemar, solo digo que puede haber distintas formas. Ahí es donde te equivocas, Draper. Solo hay una forma, la mía, declaró el señor Spencer con firmeza inquebrantable. Lo sé, padre, entiendo lo que quieres decir, pero ¿no ves que incluso tu forma no sería la correcta para ti si dejaras de creer que lo es? Su padre lo miró con una mezcla de desconcierto y desaprobación. ¿Estás diciendo que la bondad depende de mi idea sobre ella y no de la de Dios Todopoderoso? Lo digo sí en cierto sentido, respondió Draper vacilante, y el señor Spencer se giró con gesto de desaliento hacia la pluma suspendida de su secretario. No entiendo tu jerga científica, Draper, ni quiero entenderla. ¿Cuál es el siguiente punto, Miller? No, nada de salvarín. Que traiga la fruta y el café también. Miner, muy consciente de que un aromático salvarín al arrún describía un arco tras su cabeza antes de regresar con prisa a la despensa, bajo la mirada indiferente del joven Draper, sirvió para resistir esta última tentación del enemigo y leyó con firmeza. ¿Qué relación cree usted que debería tener la conducta empresarial de un hombre con su vida religiosa y doméstica? El señor Spencer reflexionó un instante. Pues vaya pregunta más tonta. Viene a decir lo mismo que lo anterior. Un hombre debería hacer el bien con su dinero. Eso es todo. Continúa. En ese momento, el murmullo del mayordomo a su oído hizo que empujara la silla hacia atrás y detuviera con un gesto rápido el interrogatorio de Miner. Sí, ya voy. Que no cuelgue. El señor Spencer se levantó y se dirigió a la oficina contigua, donde un teléfono y una máquina de escribir Remington compartían la atención de una joven con gafas que se preparaba para hacer trabajo misionero en el este. Cuando se cerró la puerta, el mayordomo, tras haber colocado el café y los licores sobre la mesa, se retiró a la retaguardia de un pequeño batallón, y los dos jóvenes quedaron solos bajo los Rembrandt y los Jovema que decoraban las paredes del comedor. Hubo un momento de silencio entre ellos. Luego el joven Spencer, inclinándose ligeramente sobre la mesa, dijo en tono confidencial: ¿Por qué crees que ha esquivado esa última pregunta? Miner, que acababa de tomar apresuradamente un higo púrpura y jugoso del frutero más cercano, se detuvo sorprendido justo antes de llevárselo a la boca. Me refiero, prosiguió Draper con rapidez, a la pregunta sobre la relación entre los negocios y la vida moral privada. Es una cuestión interesantísima y él es justamente la persona que debería abordarla. Miner, tras zamparse el higo, bajó la vista a sus notas. No creo que tu padre haya intentado esquivar la pregunta. El joven Draper lo miró intensamente. ¿Tú crees que él realmente piensa que su respuesta cubre el tema? Hasta donde necesita está cubierto. El hijo de la casa desvió la mirada con un suspiro. Tú sabes cosas de él que yo no sé, dijo con melancolía, pero sin rastro de resentimiento. Bueno, en ese sentido, ¿te importa si me sirvo un poco de café? Miner, que se había levantado para servirse, se detuvo un momento y puso con afecto una mano sobre el hombro de Draper. Puede que lo conozca mejor, en cierto modo. Los de fuera a veces captan las cosas con más precisión. Draper meditó un instante.
y tu opinión es que actúa según unos principios que nunca se ha planteado analizar ni definir. Miner levantó la mirada rápidamente y durante un segundo sus ojos se cruzaron. ¿A qué te refieres? ¿A que es una especie de instrumento inconsciente de la bondad? ¿Una especie de fuerza benéfica ciega? El otro sonrió. No está mal como definición. De lo que sí estoy seguro es de que le ha molestado mucho que dejaras la clase de Biblia. Una sombra cruzó la frente franca de Draper. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Justo en eso pensaba cuando intenté explicarle que la bondad, en cierto sentido, es algo puramente subjetivo, que no se puede hacer el bien en contra de los propios principios. Volví a mirarlo buscando su comprensión. ¿Me entiendes, verdad? Miner removió su café en silencio, no del todo libre de dudas. Teóricamente, quizá. Es una cuestión delicada, desde luego, pero también entiendo que tu padre crea que eso no tiene mucho que ver con la vida real, especialmente ahora que tiene que dar un discurso por la fundación del colegio misionero. Puede pensar que cualquier indicio de conflicto interno perjudicaría su imagen. ¿No podías haber esperado un poco más? ¿Cómo iba a hacerlo si se esperaba que participara en todo esto? ¿Hablar y decir cosas de las que no creo? Justo eso fue lo que me hizo decidirme a no esperar. La puerta se abrió y el señor Spencer volvió a entrar. En cuanto lo hizo, su hijo se levantó bruscamente, como si fuera a marcharse. ¿A dónde vas, Draper?, preguntó el banquero. Tengo bastante prisa, señor. El señor Spencer miró su reloj. No puedes tener más prisa que yo, y aún me quedan 7 minutos y medio. Se sentó frente a la bandeja del café, encendió un puro, colocó el reloj sobre la mesa y le hizo un gesto a Draper para que volviera a sentarse. No, Miner, tú tampoco te vayas. Os necesito a los dos. Se giró hacia el secretario. ¿Sabías que Draper ha dejado su clase de Biblia? Por lo visto, no ha sido por falta de tiempo. Los labios estrechos del señor Spencer se curvaron con ironía bajo el recorte recto de su bigote. Según me ha dicho, es por principios. Tiene principios contra hacer el bien. Draper levantó una mano en señal de protesta. No es exactamente eso, padre. Lo sé, me dirás que es alguna de esas sutilezas científicas que no entiendo. Nunca he tenido tiempo para esas filigramas intelectuales. Me he encontrado con demasiada gente hundida en el barro que necesitaba que alguien la sacara. Un hombre ocupado tiene que elegir entre ayudar a los demás o teorizar sobre ellos. Yo he preferido ayudar. Eso podrías apuntarlo para el Investigation, Miller. Y doy gracias a Dios por no haberme parado nunca a preguntarme por qué quería hacer el bien. Simplemente he seguido el impulso, nada más. El señor Spencer se volvió hacia su hijo. Hombres mejores que nosotros dos han estado satisfechos con esa creencia, hijo mío. Draper permaneció en silencio y su padre se dirigió de nuevo al secretario. Miner, tú eres un lector. Te he pillado muchas veces leyendo. Y sé que este chico habla contigo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que una clase de Biblia puede hacerle daño a alguien? Miner dudó un momento, sintiendo en todo su cuerpo ese temblor sutil que anuncia un momento decisivo. Justo eso es lo que intentaba decirle, señor. Ah, sí, me alegro. Entonces solo diré una cosa más. Lo que has hecho ahora, Draper, me duele más que cualquier posible daño que hubiera podido causar tu predicación del Evangelio a esos chicos de la 10ª Avenida. El señor Spencer se levantó y guardó el reloj en el bolsillo. Te querré dentro de 20 minutos, Miller. La puerta se cerró tras él, y durante un rato los dos jóvenes permanecieron en silencio, envueltos en el humo de sus cigarros. Entonces Draper Spencer rompió a hablar, con un nudo en la garganta. Eso es lo que no soporto, Miner, lo que de verdad no puedo soportar. Hacerle daño, hacerle perder la fe en mí. Es una carga tremenda, ¿verdad? Tener en las manos la fe de alguien en algo. Capítulo 3. Los 20 minutos se alargaron a 40, los 40 a 50 y los 50 a 1 hora, y aún así Miner seguía esperando la llamada del señor Spencer. Durante los 2 años que llevaba como su secretario,
El joven había aprendido el significado de este tipo de aplazamientos. Los días del señor Spencer estaban organizados como un horario ferroviario, y un retraso de 1 hora era comparable a una avería grave en un tren expreso. La causa de esta alteración, en este caso, era un misterio para Hugh Miner, y la experiencia de los últimos meses lo hacía oscilar entre distintas conjeturas, todas ellas fundadas en un hecho indiscutible. El señor Spencer estaba preocupado, llevaba un tiempo preocupado, y Miner había descubierto que detrás de su manera expansiva y su lenguaje fraternal había una economía extrema en lo que a emociones se refería. No derrochaba sus sentimientos más de lo que, pese a su filantropía, derrochaba su dinero. Si estaba preocupado entonces, era porque un análisis cuidadoso de su situación lo había llevado a enfrentarse con algún hecho desagradable para el que no estaba preparado. Y la falta de preparación en el señor Spencer también era un síntoma significativo. Evidentemente, la idea original que Miller se había hecho del carácter de su jefe había sufrido muchas modificaciones, pero no había sido reemplazada aún por una imagen definitiva. Los 2 años al servicio del señor Spencer le habían dejado impresiones demasiado contradictorias como para encajarlas en un patrón claro, y la principal lección que Miller había sacado de todo aquello era que la vida no era una ciencia exacta y que el carácter humano era un elemento mucho más imprevisible de lo que le habían enseñado en los libros. A la luz de esta nueva comprensión, su propia posición le parecía ahora menos firme de lo que había imaginado, y los peldaños de la escalera que creía estar subiendo más resbaladizos de lo que parecían desde abajo. Tenía, eso sí, la tranquilizadora sensación de haberse hecho necesario para el señor Spencer en ciertos aspectos, aunque fueran pequeños. Y esa convicción se veía reforzada por las reiteradas muestras de aprecio que Draper le atribuía a su padre. Pero Miner empezaba a sospechar que uno podía ser necesario para el señor Spencer un día, del día siguiente convertirse en un estorbo, o como mínimo en alguien prescindible, y que haría falta una astucia sobrehumana para prever cómo y cuándo se produciría ese cambio. Por eso, cualquier fluctuación en el ánimo del gran hombre era observada con suma atención por el joven meteorólogo a su servicio, y esa vigilancia se encontraba ahora al límite por culpa de esa pequeña nube, no más grande que una mano, que anunciaba la impuntualidad del banquero. Cuando por fin apareció el señor Spencer, su aspecto no ayudó precisamente a despejar la nube. Llevaba lo que Miner había dado en llamar su cara de puerta trasera, una expresión cerrada e impenetrable, donde solo algún leve parpadeo detrás de las gafas dejaba entrever que alguien estaba observando. En ese sentido, el señor Spencer solía parecer ajeno a la presencia de su secretario, o en todo caso, solo consciente de él como un brazo que acababa en una pluma. Miner, acostumbrado en esas ocasiones a convertirse en una simple función, permanecía a la espera del clic que lo pusiera en marcha. Pero como ese clip no llegaba, al final se atrevió a preguntar: «¿Continuamos con el Sunder, señor?». El señor Spencer, que iba de un lado a otro entre el escritorio y la chimenea, se dejó caer en su silla habitual junto al codo de Miner. «No entiendo esta nueva idea de Draper», dijo de golpe. «¿De dónde la habrá sacado? En mi casa nadie ha aprendido a no creer en Dios». Se volvió hacia Miner, que sintió que lo examinaba a través de su cristal esmerinado. Él era visible, pero su observador no. El joven dejó que su pluma dibujara un par de garabatos sin sentido sobre la hoja en blanco antes de atreverse a responder. «Draper tiene ideas», se arriesgó por fin a decir. El señor Spencer lo miró fijamente. «Está bien. Quiero que mi hijo lo tenga todo, pero ¿cuál es el sentido de mezclar ideas con principios? He visto a tipos que hacían eso y por lo general estaban intentando pedirme $5 para huir del sheriff. ¿Qué es todo eso de hablar de la bondad? La bondad no es una idea, es un hecho, es tan sólida como un negocio. Y es deber de Draper, como hijo de un hombre rico y futuro administrador de una gran fortuna, elevar el nivel moral de los demás jóvenes, de los que no han tenido su suerte. Los ricos debemos predicar el contento y dar ejemplo nosotros mismos. Tenemos nuestras preocupaciones, claro que sí,
pero debemos disimularlas. Debemos ser alegres y aceptar las cosas como son, no ir por ahí sembrando descontento e inquietud. ¿Qué tiene Draper que ofrecerles a esos chicos en su clase de Biblia que sea mejor que lo que está dejando de darles? Esa es la pregunta que me gustaría que alguien me contestara. El señor Spencer, entusiasmado por su propia elocuencia, se había quitado el monóculo y lo hacía girar alrededor de su dedo índice con el gesto que solía emplear en sus discursos públicos. Tras una pausa prosiguió, esta vez en un tono más bajo, propio de una conversación privada. Te lo cuento porque sé que tienes bastante influencia sobre Draper. Él tiene muy buena opinión de tu inteligencia, pero tú eres un tipo práctico y seguro que ves a qué me refiero. Intenta hacérselo ver a Draper. Hazle comprender lo que parece, lo que se interpreta, que haya abandonado su clase de Biblia justo en este momento. Fue él quien eligió dedicarse a la enseñanza religiosa entre los jóvenes. Empezó con los chicos de la oficina y después la cosa fue creciendo y fue bendecida. En un momento dado, casi me asusté de lo involucrado que estaba. Cuando los periódicos empezaban a hablar de él como una influencia formativa, temí que se le subiera a la cabeza y acabara metiéndose a cura. Por suerte, antes pasó por el University Sentiment, pero justo cuando pensaba que se estaba asentando allí, empezó a obsesionarse con la alta crítica y a decir que no podía seguir enseñando cuentos de hadas como si fueran historia. Nunca he visto que haya salido nada bueno de criticar lo que creían nuestros padres, y es un momento muy poco oportuno para que Draper cuestione mi fe, justo cuando la estoy respaldando con 5 millones. Miner permaneció en silencio, y como si ese silencio fuera un argumento, el señor Spencer prosiguió con tono combativo. Draper siempre está hablando de una especie de distinción entre la religión y la moral. No entiendo qué quiere decir. Yo saqué mi moral de la Biblia y supongo que ahí queda bastante para Draper también. Si la religión no hace a un hombre moral, no veo por qué la no religión debería hacerlo. Iba diciendo que quiere usar su mente. Bueno, no puede usarla en Wall Street. Uno puede llegar mucho más lejos en la vida vigilando el mercado que buscándole fallos al Génesis, y también puede hacer más bien. Hay un momento para todo, y me da la impresión de que Draper ha confundido los días de diario con los domingos. El señor Spencer se volvió a poner las gafas y, estirando la mano hacia la caja de plata de su lado, extrajo uno de los largos puros envueltos en hoja de oro que reservaba para su consumo privado. El secretario se apresuró a ofrecerle una cerilla y durante un momento Spencer aspiró en silencio. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un tono distinto. Ya tengo bastante lío encima como para aguantar ahora esa tontería de Draper. El que estaba conmigo hace un rato era uno de los patronos del colegio. Parece que el Phoenix está intentando montar un escándalo. Spencer se detuvo y dirigió su monóculo a su secretario. ¿No has oído nada de ellos?, preguntó. ¿Del Paisley? No, respondió Miller, genuinamente sorprendido. Detectó un leve destello de alivio tras las gafas del señor Spencer. Puede que solo sea un rumor malintencionado. Ese es el gran problema de hacer el bien. Saca a relucir toda la mezquindad de la naturaleza humana, y luego siempre hay mujeres metidas por medio, y nunca ha habido una que entienda la diferencia entre filantropía y negocios. Volvió a aspirar su puro, y con un gesto inusual empujó la caja hacia Miner. Toma, coge uno. Miner, sin pensar, tomó uno de los puros virginales con su cinta dorada y empezó a deshacer el envoltorio. Era la primera vez que tenía el privilegio de romper esa faja dorada, y nada podría haberle dado una medida más clara de la importancia de la situación, ni del grado en que estaba implicado en ella. ¿Te acuerdas del asunto del caucho de San Pablo? Pues eso es lo que están removiendo otra vez, dijo Spencer de repente. Miner se detuvo justo antes de encender la cerilla. Luego, con un esfuerzo evidente de voluntad, completó el gesto, encendió el puro y dio una larga calada. El cigarro, desde luego, era exquisito. El señor Spencer se inclinó un poco más y le tocó el brazo. Ese contacto hizo que Miner volviera la cabeza y por un instante sus miradas se cruzaron a corta distancia. Miner fue consciente, primero, de tener la vista más cercana que jamás había tenido del rostro de su jefe, que le recordó una cabeza de piedra arenisca erosionada por el tiempo, como esas que se ven en un rincón de los patios de los museos, donde solo los ojos esmaltados han resistido el paso de los años.
Y lo siguiente que sintió fue que había llegado el momento para el cual el ofrecimiento del puro había sido solo un preludio. Siempre había sabido que tarde o temprano ese momento llegaría. Toda su vida, en cierto modo, había sido una preparación para ello. Pero al entrar al servicio del señor Spencer, no había imaginado que se presentaría de esta forma. Se había visto a sí mismo guiando conscientemente a aquel hombre hasta el momento decisivo, no siendo arrastrado hasta él por una voluntad más fuerte. Y su primera reacción fue una resolución, que al final su mano sería más fuerte que la de Spencer, aunque esta idea vino seguida, casi al instante, por otra. Para ser más fuerte que la de Spencer, tendría que ser verdaderamente fuerte. Resultaba curioso sentir eso, porque al menos en teoría era el banquero quien venía a él en busca de apoyo. En un análisis racional del asunto, Spencer parecía estar a su merced, pero una de las cosas más extrañas de la experiencia era precisamente cómo desmentía las teorías. Miner se sentía ahora como si estuviera siendo aplastado por una maquinaria implacable, cuyo mando había creído manejar con un simple gesto. Siempre le había interesado intensamente observar sus propias reacciones y consideraba esa capacidad de distanciarse de sí mismo como una gran ventaja en la carrera que había planeado. Y aún lo sentía así, incluso mientras registraba su propia perplejidad. Lo sentía con más fuerza, por contraste con la total inconsciencia que mostraba Spencer, la increíble franqueza de su rendición y su abandono. Era evidente que al señor Spencer no le inquietaba el efecto que sus actos pudieran tener en la conciencia de los demás, y eso podía parecer una debilidad, salvo que fuera, en realidad, una gran fuerza. A través del zumbido de todos esos pensamientos, la voz del señor Spencer seguía sonando. Esa carta es la única prueba que tienen, y la han conseguido por uno de esos accidentes desagradables contra los que nadie puede protegerse. No importa lo escrupuloso que sea uno con sus asuntos, no puede evitar que haya entrometidos. No pretendo saber cómo llegó la carta a sus manos, pero la tienen, y van a usarla, y van a decir que la escribiste tú por mí, y que sabías perfectamente de qué iba cuando la escribiste. Probablemente irán a por ti mañana. El señor Spencer volvió a llevarse el puro a la boca y aspiró con lentitud. En la pausa que siguió, hubo un instante en que el universo entero le pareció a Hugh Miner una caja de resonancia curvada sobre su conciencia solitaria. Si hablaba, ¿qué truenos devolvería esa inmensidad expectante? ¿Lo ves?, dijo el señor Spencer. El oído universal pareció inclinarse más, como para atrapar hasta la mínima palabra de los labios estrechos de Miner, pero cuando éste los abrió fue solo para volver a colocarse el puro entre los dientes. Durante unos segundos, lo único que intercambiaron los dos hombres fueron anillos de humo. ¿Qué piensas hacer? Esa es la cuestión, dijo finalmente el señor Spencer a través del humo. Ah, sí, esa era la cuestión, tan clara ante Miller como la punta de su caro cigarro. La había visto venir tan pronto como el propio Spencer. Sabía que el destino le estaba entregando un ultimátum, pero el presentimiento del estruendo que podía provocar cualquier respuesta lo mantenía en un silencio obstinado, casi paralizante. Dejar hablar a Spencer tanto como fuera posible era sin duda la mejor forma de ganar tiempo, pero Miner sabía que su silencio no era una estrategia, era miedo al eco. De pronto, sin embargo, en un impulso de impaciencia ante su propia indecisión, empezó a hablar. El sonido de su propia voz despejó su mente y reforzó su determinación. Era extraño cómo la palabra parecía moldear la acción, aunque uno supiera que en realidad era solo un instrumento secundario. Mientras hablaba, era como si el globo hubiera girado y él estuviera ahora erguido sobre su eje, con el señor Spencer boca abajo a sus pies. Durante el intercambio de palabras que siguió, rápido y conciso, Miner no dejaba de oír en su mente el estribillo con el que había bajado por la Quinta Avenida después de su primera conversación con Spencer. Es demasiado fácil, demasiado fácil, demasiado fácil. Sí, era incluso más fácil de lo que había esperado. La sensación era la del tallista hábil que nota cómo su buena hoja penetra sin resistencia en una articulación tierna.
Mientras seguía hablando, esa inesperada sensación de dominio era como vino corriéndole por las venas. El señor Spencer estaba a su merced, después de todo. Eso era en definitiva lo que ocurría, pero esa nueva perspectiva no reducía en absoluto la percepción que Miner tenía de la fuerza de Spencer, sino que simplemente le revelaba su propia superioridad. La señora Spencer era incluso más fuerte de lo que él había supuesto. No podía haber mejor prueba de ello que su fe en la capacidad de Miller para comprender la situación y su tácito reconocimiento del derecho del joven a sacar el mayor provecho posible de ella. Miller sentía que Spencer lo habría despreciado aún más por no usar esa ventaja que por no haberla visto, y ese homenaje a su inteligencia lo espoleó a mantenerse aún más alerta, haciendo que los momentos finales de su conversación fueran tan estimulantes físicamente como un juego reñido. Cuando llegaron al desenlace y Miller se encontró en la meta, con el trofeo dorado en la mano, su primer pensamiento consciente fue de lástima, porque la lucha hubiera terminado. Le habría gustado alargar la charla simplemente por el placer estético de hacerle perder el tiempo a Spencer, y aún mejor, de hacer que se olvidara de lo que estaba perdiendo. La sensación de ventaja que le daba la situación era tan intensa que cuando Spencer se levantó, fue como si Miner lo estuviera despidiendo, y cuando el banquero alargó la mano hacia la caja de puros, parecía que tomaba uno de los puros de Miner. Capítulo 4. Solo se había impuesto una condición al acuerdo. Miner debía hablar con Draper sobre la clase de Biblia. La condición era fácil de cumplir. Miner confiaba en su capacidad para desviar los propósitos de su joven amigo y sabía que antes de que terminara el día tendría ocasión de hacerlo. Una vez terminadas sus obligaciones profesionales, solo tenía que subir a su habitación y esperar. Draper casi siempre se pasaba un momento por allí antes de cenar. Era la hora más propicia para ese intercambio elíptico de palabras y silencios que solían tener. Mientras tanto, la espera era una ocupación en sí misma. Miner observaba su habitación con ojos nuevos. Desde la primera emoción que sintió al instalarse en su comodidad compleja, la ducha, el teléfono, la lámpara articulada de lectura, los enormes armarios con espejo donde siempre rebuscaba su escaso vestuario, la habitación le había interesado tanto como un vagón de tren en un trayecto cualquiera, pero ahora había adquirido una especie de significado histórico como testigo del asombroso cambio de su destino. Era su Córcega, su Brienne, el tipo de lugar que la posteridad podría acabar marcando con una placa. Luego pensó que pronto tendría que dejarlo, y el brillo monumental de su caoba se cubrió de melancolía. ¿Por qué en realidad iba a quedarse más tiempo en esa especie de servidumbre? Se sorprendió al descubrir que lo único que lamentaría sería dejar atrás a Draper. Era extraño, incongruente, casi irritante que tal pesar ensombreciera su triunfo. ¿Por qué demonios tenía que lamentar de pronto separarse de Draper? Si los afectos humanos fueran lógicos, su inclinación debería ir hacia el señor Spencer. Draper, buen chico, creía en una supuesta simpatía intelectual entre ellos, pero Miller sabía que eso se basaba más en lecturas que en carácter. Las osadías de Draper siempre serían de ese tipo, mientras que las suyas, las de Miller, puestas ahora a prueba, lo habían alineado definitivamente con el señor Spencer y no con su hijo. Como consecuencia de ese nuevo estado, de haberse así clasificado de manera clara e irreversible, cuando por fin Draper apareció con su andar tímido y su sonrisa apocada, y Miller tuvo por primera vez que resistirse a su encanto en vez de sucumbir a él. En un nuevo orden al que había accedido, un principio del antiguo seguía vigente, el punto de honor entre aliados, y Miner le había prometido al señor Spencer hablar con Draper sobre su clase de Biblia. Draper, echado hacia atrás en su silla, con una pierna floja cruzada sobre la rodilla huesuda, escuchaba con su habitual seriedad. Sus ojos bajos parecían seguir la visión que las palabras de Miner evocaban, y para sus propias frases adquirían un nuevo matiz al reflejarse en aquella conciencia
tan franca. Mira, querido amigo, entiendo perfectamente el punto de vista de tu padre. Es lógico que le resulte incómodo, justo en este momento, que se filtre cualquier indicio de guerra interna. Draper se enderezó de golpe, juntando las piernas. Eso es, entonces. Sabía que era eso. Miller lo miró con sorpresa. ¿El qué? Que sea precisamente en este momento. Pues claro, como te digo, justo cuando está haciendo, por así decirlo, su profesión pública de fe. Verás, para hombres como tu padre, las convicciones son elementos irreductibles. No pueden descomponerse, ni cambiarse, ni combinarse de forma distinta. Y tus escrúpulos exegéticos le parecen un ataque directo a la raíz de esas convicciones. Draper se levantó y cruzó la habitación con su andar torpe. Luego se giró y se plantó frente a su amigo. ¿Es eso o es esto?, dijo, y con esas palabras sacó una carta del bolsillo y se la ofreció en silencio a Miller. Este, al desplegarla, sintió primero una profunda sorpresa por el tono y el gesto repentino del joven. Draper solía dar 1000 rodeos antes de ir al grano, ya que el movimiento suyo había sido tan brusco como si lo empujara a un resorte. El resorte, claro está, estaba en la carta, y hacia ella dirigió Miller su mirada sobresaltada, aunque, por una extraña dualidad de percepción, sintió que al mismo tiempo seguía observando a Draper mientras leía. «¡Ah, los muy canallas!», exclamó. Él y Draper estaban cara a cara, separados por la hoja que había caído entre ellos. El rostro del muchacho estaba contraído por una sonrisa tensa, como el nudo que sujeta una herida. Estaba pálido y demacrado. «¿Entonces lo sabías?». Miller no se movió, y tras un instante Draper se alejó. Fue hacia la chimenea y se apoyó en ella, sosteniendo la barbilla con las manos. Miller, con la cabeza echada hacia atrás, se quedó mirando el techo, que de repente se le pareció como la imagen de una bóveda universal de resonancia suspendida sobre su conciencia. «¿Lo sabías entonces?», repitió Draper. Miller seguía en silencio. Había comprendido, con la sorpresa del matemático que resuelve un nuevo problema, que la mentira que el señor Spencer acababa de comprarle era exactamente el único regalo que podía ofrecer, por voluntad propia, al hijo de ese hombre. Ese descubrimiento le dio al mundo una especie de vuelco extraño y puso sus teorías a girar en su cabeza como los muebles de una cabina sacudida por una tormenta. «¿Lo sabías?», dijo Draper, ahora con tono de afirmación tranquila. Miller se incorporó y se aferró a los brazos de la silla como si también ésta estuviera tambaleándose. «¿Sobre esta acusación infame?». Draper lo observaba con atención. «¿Qué importa si es una canallada?». «¿Importar?», balbuceó Miller. «Eso lo es, por supuesto, en cualquier caso, pero lo importante es si es verdad o no». Draper se agachó, recogió la carta arrugada y la alisó entre los dedos. «Lo importante es si mi padre, cuando denunció públicamente los abusos del peonaje en las plantaciones de San Pablo hace más de un año, vendió realmente sus acciones, como dijo entonces, o si, como afirman aquí, ¿cómo lo ponen?, simplemente la transfirió a un testaferro hasta que pasara el escándalo, y mientras tanto ha seguido cobrando su 40% de intereses sobre 5.000 acciones. Eso es lo que importa». Miller nunca había oído a su joven amigo exponer un asunto con tanta precisión y crudeza. Su forma de hablar era como la del señor Spencer haciendo una declaración en una reunión del comité, y la semejanza con su padre surgió de pronto, irónica y desconcertante. «Ya ves por qué te he traído esta carta. No podía ir con esto a él». La voz de Draper vaciló y la semejanza desapareció tan bruscamente como había aparecido. «No, no podrías llevársela», dijo Miller con lentitud. «Y ya que aquí dicen que tú lo sabías, que tienen tu carta, que lo demuestra». Los músculos del rostro de Draper se contrajeron como si una luz cegadora lo hubiera deslumbrado. «Por el amor de Dios, Miller». «¿Todo está bien?». «Todo está bien», dijo Miller poniéndose en pie. Draper le agarró la muñeca. «¿Seguro? ¿Estás completamente seguro?». «Seguro. Ellos saben que no tienen nada sólido». Draper dio un paso atrás y lo miró casi con severidad. «Sabes que no me refiero a eso. No me importa un comino lo que crean tener. Quiero saber si mi padre está limpio. Si lo está, que digan lo que quieran».
Miner, de nuevo, sintió el peso de la mirada inquisitiva del techo. Claro, claro, lo entiendo. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por qué no respondes? Miner miró con compasión el rostro angustiado del muchacho. Decididamente la batalla era para los fuertes y no lamentaba estar del lado del ejército vencedor. Pero el dolor de Draper era tan incómodo como un obstáculo físico, como algo con lo que uno tropieza en plena carrera. ¿Sabes a lo que me refiero, Miller? Otra vez, la voz tensa de Draper sonó con el tono del comité del señor Spencer. Si mi padre está tan alterado porque he dejado mi clase de Biblia y porque se sepa que lo hago por motivos de conciencia, es porque teme que se interprete como una crítica a algo que él ha hecho y que no resistiría la prueba de los principios en los que cree. Draper, al hacer esta última pregunta, se cuadró frente a Miner, como sospechando que éste intentaría escabullirse, pero Miner nunca se había sentido con más ganas de plantar cara. No, por Dios, no, no es eso. Su alivio estuvo a punto de convertirse en un grito al levantar la cabeza para devolverle la mirada a Draper. ¿Lo juras? Insistió el otro con pasión. Lo juro por lo que más quieras, por ti mismo si hace falta. Miner apenas pudo contener una risa de alivio. Le resultaba vertiginoso descubrir que al final no tenía que recurrir a una mentira altruista, justo el tipo de mentira que menos soportaba. Draper respiró hondo. ¿No crees, Miner? Esto es muy importante. ¿No crees de verdad que mi padre tenga un motivo oculto? Creo que no tiene otro motivo más que el horror de verte camino a la perdición. Se miraron de nuevo y la tensión de Draper se disipó de golpe con una risa juvenil y libre. ¿Son sus convicciones? ¿Esas viejas convicciones suyas tan raras? Eso y nada más. Draper volvió a la butaca que había dejado y dejó caer su figura delgada en ella como quien se sumerge en el baño. Luego miró a Miller con una sonrisa. Ya veo que le he estado preocupando mucho. ¿De verdad cree que voy camino de la perdición? Claro que puedes imaginar el mal rato que pasé cuando creí que podía haber otra razón, esa insinuación infame de la carta. Draper volvió a arrugar el papel en la mano y se inclinó hacia adelante para arrojarlo a las brasas de la chimenea. Claro que debería haberlo sabido mejor. Debería haber recordado que, como tú dices, mi padre no puede concebir que la conducta esté separada de la fe. Ahí es donde fui torpe y algo ruin. Pero esa carta me dejó aturdido. No podía pensar. Aún ahora no puedo, no del todo. No estoy seguro de lo que exigen de mí mis convicciones. Me parecen tan poco importantes comparadas con las suyas. Cuando haya hecho la mitad del bien que él ha hecho a la gente, ya será tiempo de empezar a cuestionar sus creencias. Mientras tanto, no puedo tocarlas. Draper se inclinó hacia adelante con los brazos largos estirados sobre las rodillas. Su rostro estaba tan claro como un cielo de primavera. No las tocaré, Miller. Ve y díselo. Capítulo 5. En el despacho, media hora más tarde, el señor Spencer, reloj en mano, volvía a repartir sus minutos con medida. Con el peligro conjurado, había recuperado su dominio sobre el tiempo. Dirigió su autoritaria mirada a través de sus quevedos a Miner. ¿Está todo arreglado entonces? Dígale a Draper que siento no poder verle otra vez esta noche, pero tengo que hablar en la cena de la Asociación de Asistencia Legal y debo estar allí en 5 minutos. ¿Cenéis aquí él y tú solo, supongo? Dile que valoro lo que ha hecho. Algún día comprenderá que dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos es lo mejor a lo que podemos aspirar. ¿Has terminado las notas para el Sunday? No olvides esa frase. Bien, buenas noches. Creo que eso es todo. Pulcro y compacto en su smoking reluciente, el señor Spencer se dirigió hacia la puerta del despacho, pero al llegar a ella, su secretario le cerró el paso. No es todo, señor Spencer. El señor Spencer le dirigió una mirada en la que la impaciencia se mezclaba levemente con la aprensión. ¿Qué pasa ahí? Faltan 2 minutos y medio para las 8. Miller se mantuvo firme. No me llevará más que eso. Quiero decirle que si puede reemplazarme sin inconveniente, me gustaría. Hay motivos por los que voy a tener que dejarle.
Miner fue consciente de que se estaba sonrojando al hablar. Su rubor se intensificó bajo la mirada impasible del señor Spencer. Se dio cuenta enseguida de que el banquero no se sorprendía con su anuncio. «Bueno, supongo que es lo más natural. Querrás empezar tu propio camino ahora, aunque por supuesto, por las apariencias». «Oh, desde luego», se apresuró a decir Miller. «Entonces, eso es todo», repitió el señor Spencer. «Casi». Miner hizo una pausa, como buscando una fórmula adecuada, pero al cabo de un momento renunció a la búsqueda y sacó del bolsillo un sobre que le tendió a su empleador. «Solo quiero devolverle esto». La mano que el señor Spencer había extendido cayó a su costado y su rostro, del color de la arena, se volvió ceniciento. ¿Devolverlo? Su voz sonaba tan densa como la de Miller. «¿Qué ha pasado? ¿Se ha cancelado el trato?» «Oh, no. Le he dado mi palabra». «¿Tu palabra?» El señor Spencer lo fulminó con la mirada. «Me gustaría saber cuánto vale eso». Miner siguió tendiéndole el sobre. «Ahora lo sabe. Vale eso. Vale mi puesto». El señor Spencer, inmóvil frente a él, dudó durante un lapso apreciable. Sus labios se entreabrieron un par de veces bajo la barba recortada al ras y por fin emitieron. «¿Cuánto más quieres?» Miner soltó una carcajada. «Oh, ya tengo todo lo que quiero. Más de lo que quiero». «¿De los otros? ¿Estás loco?» «No, el loco eres tú», dijo Miner, recuperando de pronto la compostura. «Pero estás a salvo, tan a salvo como vas a estar nunca. Solo que no me interesa aceptar esto por haberlo conseguido». El señor Spencer se humedeció lentamente los labios con la lengua y, quitándose los quevedos, lanzó una larga y dura mirada a Miller. «No lo entiendo. ¿Qué otra garantía tengo?» «¿De que digo la verdad?» Miner miró más allá de la figura del banquero, hacia el fondo rico y oscuro del cuero español y caoba. Recordó que fue desde ese mismo umbral desde donde había visto por primera vez al hijo del señor Spencer. «¿Qué garantía?» «Tiene a Draper», dijo. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.